Mi esposa Lucía y yo fuimos a hacernos un chequeo médico, y resultó que ella tenía cáncer de estómago. Regresé a casa para hablar con mis padres, pensando en vender nuestra casa para poder salvarla. Pero mi madre me dijo, puedo darte la escritura de la casa, pero con una condición, debes decirle que tú eres quien tiene cáncer de estómago. Me quedé sin palabras ante la petición de mi madre, pero por el bien de salvar a mi esposa, hice lo que me pidió. Esa misma noche, mi suegra se presentó corriendo en nuestra casa e intentó convencerme de divorciarme, diciendo que no debía arrastrar a su hija conmigo. Lucía también me dijo, si de verdad amas a alguien, no lo frenas en la vida. Me quedé mirándola, atónito, sin poder creer que pudiera decir algo así. Desde el principio, sabía lo que mi madre intentaba hacer. Quería poner a prueba la solidez de nuestra relación, ver si mi esposa realmente valía la pena como para vender la casa por ella. Siempre pensé que nuestro amor era a prueba de todo, que podía resistir cualquier prueba, pero ahora me doy cuenta de que el viejo dicho es cierto, marido y mujer son como aves en el mismo bosque, cuando llega la desgracia, cada uno vuela por su lado. Lucía me vio paralizado en silencio y me dijo con sinceridad, ¿sabes? Luchar contra el cáncer no es tan simple como piensas. Puedes buscarlo, la mayoría de las familias que enfrentan el cáncer se quedan sin dinero, y la persona igual no sobrevive. Mi suegra intervino con ansiedad. Exacto, para entonces, tendríamos que vender la casa, vender el coche, pedir dinero prestado a todo el mundo, y al final puede que igual no funcione. Y cuando tú ya no estés, ¿qué pasará con mi hija? Siempre había sido respetuoso con mi suegra, pero esta vez la ignoré por completo. Miré directamente a los ojos de mi esposa y le pregunté con seriedad, ¿de verdad así es como te sientes? Ella respondió, solo espero que no seas egoísta, y que también pienses en mí. Le pregunté, ¿de verdad crees que querer seguir con vida es algo egoísta? Lucía suspiró y dijo, lo único que sé es que, si yo fuera la que tuviera cáncer, jamás te arrastraría conmigo, me divorciaría y lo enfrentaría sola. Me quedé en silencio. Mi suegra se secó las lágrimas y me dijo, sé que esto duele, pero ¿qué culpa tiene mi hija? Todavía es joven, ¿qué se supone que haga con el resto de su vida? De pronto, empecé a preguntarme si quizás tenía razón. Yo también soy joven. Si uso todos los ahorros de mi familia para intentar salvar a mi esposa, y al final ella igual no sobrevive, ¿qué será de mi futuro? En ese momento, Lucía me entregó de repente los papeles del divorcio. Sentí un escalofrío en el corazón. Apenas le había contado el diagnóstico, y ella ya tenía listos los documentos de divorcio. Tomé el acuerdo y me quedé paralizado. Era una trampa total. Después del divorcio, no solo se quedaría con la mitad de nuestro dinero, la casa entera sería para ella. Lo único que me dejaría sería el coche. Sospechaba que, si supiera conducir, ni siquiera me dejaría el coche. Lucía dijo, si estás de acuerdo, solo fírmalo e iremos al registro civil. Le pregunté, ¿de verdad crees que este contrato es justo? Esa casa la compró mi familia. ¿Por qué debería quedártela tú después del divorcio? Mi suegra intervino rápidamente. ¿No recuerdas lo que te dije cuando te casaste con mi hija? Dejé claro que tenías que tener una casa para poder casarte. Le dije, lo recuerdo, pero ahora estamos hablando de divorcio. No. Ella respondió con urgencia. Esa casa es la seguridad de mi hija. Se suponía que la protegiera en caso de que algo así pasara después del matrimonio. Ahora que estás gravemente enfermo, ¿no es perfectamente razonable que recuperemos esa seguridad? Tomé una bocanada de aire. Jamás imaginé que esa seguridad de la que hablaban antes del matrimonio significara esto. El dinero del compromiso era seguridad. La casa también era seguridad. Si yo le era infiel, ella se quedaba con esa seguridad. Si moría por enfermedad, igual se quedaba con esa seguridad. Cuando aparece el riesgo, ella se lleva todas las ganancias, ¿y yo con qué me quedo? Dije con rabia, de ninguna manera, no voy a darte la casa. Solo estoy enfermo, no he hecho nada malo. ¿Por qué debería dártela? Lucía me miró con ojos tristes y dulces, y dijo, ¿ni siquiera me darás un último regalo? Antes, cuando me hablaba con esa expresión lastimera, me dolía el corazón, pero esta vez, lo único que sentí fue un escalofrío que me caló hasta los huesos. ¿Un regalo? Quitarle a alguien su hogar cuando está gravemente enfermo, y encima tener el descaro de llamarlo regalo. Eso es no tener vergüenza. Mi suegra vio que yo me mantenía firme y suavizó un poco el tono. Escúchame, dijo, esta casa no es solo para mi hija. ¿Y si te pasa algo después? ¿Quién va a cuidar de tus padres? Lucía se apresuró a añadir. Exacto, yo los ayudaré a cuidar en el futuro. La miré fríamente. En ese momento, no creía ni una sola palabra de lo que decía.
antes de casarnos. Ella claramente me dijo que no quería vivir con mis padres. Por eso compramos esta casa aparte. ¿Y ahora dice que los cuidará? ¿Cómo puedo creerle eso? Me burlé. Mis padres no necesitan tu ayuda. Lucía asintió y dijo, muy bien, entonces vamos a juicio. Me quedé sin aliento. La miré con incredulidad y le dije, ¿sabes que tengo cáncer de estómago y aún así quieres llevarme a los tribunales? Mi suegra explotó, claramente perdiendo la paciencia. Intentamos hablar bien, pero no entiendes. ¿Quieres la verdad? Ya estás enfermo. Te arrastramos por los tribunales unos años. ¿Crees que vivirás lo suficiente como para proteger esos bienes? Se exaltó más y más, incluso señalándome con el dedo en la cara. Cuando te mueras, serán tus padres ancianos los que vengan a demandarnos. ¿Crees que les tenemos miedo? La rabia me consumió por dentro. Toda esta familia son unas víboras. Y pensar que yo realmente consideré vender la casa vieja para salvarle la vida. Lucía dijo, mamá, no discutas con él, déjame hablar con sinceridad. Tomó mi mano, con el rostro lleno de supuesta sinceridad. Pero ese rostro que tanto amé, ahora solo me daba asco. Lucía dijo con seriedad, intentemos cambiar de perspectiva, ¿vale? Si yo fuera la que estuviera enferma, habría dejado la mayoría de mis bienes para ti. Querría que cuidaras de mis padres cuando ya no esté. Su madre añadió rápidamente, ¿ves? Mira qué considerada es mi hija. Y ahora mírate tú, ¿no te da vergüenza? ¿En qué demonios piensas todo el día? Dije, pienso en cómo un esposo y una esposa deberían afrontar las dificultades juntos. Lucía negó con la cabeza. Eso es un pensamiento infantil. Pregunté, ¿cómo que infantil? Ella respondió, eso de pasar juntos las dificultades suena muy noble, pero en la realidad, solo significa que tú me estás arrastrando a sufrir tu desgracia. Si me quedo contigo, voy a malgastar mi juventud, mis ahorros, y terminaré vieja, arruinada y desgastada. Y luego tú te irás en silencio de este mundo, dejándome con nada. ¿Eso es lo que quieres? Escuchaba las palabras de Lucía como si fueran cuchillos que se clavaban en mi corazón. Yo pensaba que si ella enfermaba, daría todo lo que tengo para salvarla, pero jamás imaginé que, si el enfermo fuera yo, su primera reacción sería pensar que sería una carga. Suspiré con tristeza y le dije, ¿cómo podría ser una carga entre esposos? Hicimos una promesa, que ni la pobreza ni la enfermedad nos separarían. Mi esposa negó con la cabeza y dijo, estás viendo todo demasiado simple. Déjame decirte lo terrible que sería si no nos divorciamos. No entendía por qué hablaba de algo tan espantoso, pero ella continuó con tono serio. Al principio, estaré contigo para el tratamiento, pero con el tiempo, se irá acabando el dinero. Nos endeudaremos, venderemos la casa y el coche. ¿De verdad crees que podríamos seguir viviendo así? Guardé silencio y empecé a imaginar la escena que describía. Ella siguió. Llegará un momento en que ni siquiera puedas caminar. Tendré que cargarte al hospital. Y sin coche. Si llueve o hace viento, tendré que llevarte en autobús cargándote. Tal vez hasta tenga que limpiarte cuando te ensucies. Una vida así, día tras día, ¿no te haría sentir culpable? No pude evitar decir, aún hay posibilidades de tratamiento. Si aguantamos este momento difícil, puede que después las cosas mejoren. Lucía, al verme insistir, de repente dijo, ¿pero por qué debería apostar el resto de mi vida a una posibilidad? Esa simple frase me dejó helado por dentro. Mi esposa dijo, si ganamos la apuesta, bueno, pero si la perdemos, lo que pierdo es toda mi vida. Hablas de enfrentar las cosas juntos, pero en realidad solo piensas en ti mismo, desde el principio hasta el final. Solo has pensado en que yo sea la que lo dé todo. Mientras hablaba, empezó a llorar. Entre lágrimas dijo, también soy una persona. Antes de pensar en seguir viviendo tú, ¿por qué no piensas que yo también soy humana? ¿Que también quiero una vida feliz y normal? Mi suegra enseguida le pasó un pañuelo y le secó las lágrimas. Le dio palmaditas en el hombro y la consoló. Él no sabe valorar lo que tiene. Desde el principio solo pensó en sí mismo, sin tener en cuenta tus sentimientos. Mi esposa lloraba cada vez más fuerte, hasta que terminó rompiendo en llanto desesperado. ¿Por qué debería yo apostar las próximas décadas de mi vida por una simple posibilidad? ¿Eso es amor? ¿Arrastrarme contigo? Al ver a mi esposa llorar así, sus palabras resonaban en mi mente. Es cierto. ¿Por qué debería yo apostar las próximas décadas de mi vida por una probabilidad en su favor? En ese momento, comprendí lo tonto que había sido, y también entendí finalmente las palabras de mi madre. Ella decía, ahora ya has caído al fondo del abismo. Si pudiera, te sacaría, pero estoy agotada. Si sigues agarrado con fuerza a mi mano, al final solo lograrás arrastrarnos a los dos al abismo. Sonreí con amargura y dije,
Tienes razón, si de verdad amamos, hay que pensar en el otro. No hay necesidad de arrastrarlo también al fondo. Al ver que finalmente cedía un poco, mi esposa y mi suegra se miraron, y enseguida me dijeron emocionadas: sí, qué bueno que lo entiendas. No te pido el divorcio porque sea cruel o fría. Es precisamente porque nos amamos que no debemos seguir por ese camino. Justo en ese momento, de repente, sonó mi teléfono. Era un mensaje de texto de mi madre. Decía: ya he preguntado. Nuestra vieja casa todavía puede venderse por 600,000 yuanes. Con eso podrías cubrir varios años de tratamiento. Mi suegra alcanzó a ver la pantalla del móvil. Su expresión cambió de inmediato. Así que ya hablaste con tu madre para vender la casa antigua, ¿verdad? Lucía aspiró bruscamente, sorprendida. ¿Contactaste a tu familia para vender la casa sin siquiera consultarme? Eres increíblemente egoísta. Si hoy no te hubiera pedido el divorcio, ¿también habrías vendido esa casa? Mi suegra intervino, muy alterada. Nunca te ha considerado parte de su familia. Solo quiere vender esa casa y traer a sus padres aquí. Y cuando eso pase, no solo tendrás que cuidar de él, sino también de sus 2 viejos. Lucía apretó los labios y dijo: de verdad que no esperaba que fueras ese tipo de persona. ¿Con qué derecho decides que tus padres vivan conmigo sin preguntarme? Le respondí: un momento, lo que dices es contradictorio. Hace un rato dijiste que si yo te dejaba la casa, ayudarías a cuidar de mis padres. Pero ahora dices que por qué deberías vivir con ellos. ¿Entonces en qué quedamos? Ella exclamó, visiblemente alterada. Eso sería dentro de 10 años, cuando ya haya triunfado en mi carrera. Si se mudan ahora, ¿no estarían arruinando todo mi futuro? Mi suegra saltó enseguida. No se vende esa casa. Prohibido venderla. Si la vendes ahora, ¿dónde va a vivir mi hija cuando tenga su nuevo hogar? Tus padres, sabiendo que no tienen casa, seguro se quedarán pegados a ella. Sonreí con amargura. Jamás pensé que, siendo la casa propiedad de mis padres, necesitaríamos tu permiso para vender su propio patrimonio. Mi suegra contestó con total seguridad: estás arruinando a tu esposa y también a tus padres. Eres un irresponsable. Pero escúchame bien, esa casa no se vende. Y si se te ocurre colgar un cartel de en venta, yo misma iré cada día a hacer escándalo hasta que nadie se atreva a comprarla. Entonces lo entendí todo. Si el enfermo fuera yo, no solo me quitarían mi parte de la casa y los ahorros, sino que ni siquiera permitirían que mis padres vendieran su casa, por miedo a que luego no tengan donde vivir y terminen mudándose con ella. Lucía me miró con decepción y dijo: ¿por qué te has convertido en alguien así? Yo sí cuidaría de tus padres, pero no ahora. Este es el momento en que mi carrera está despegando. Si tú me arrastras ahora, ¿cómo voy a ayudar a tu familia en el futuro? Respondí con una sonrisa amarga. Entonces, lo que me estás diciendo es que, si estoy enfermo y gasto todos mis ahorros, ni siquiera tengo derecho a pedir que mis padres vendan su casa para salvarme. Ella, con un rostro completamente serio, dijo: no pongas las cosas así de feas. Solo quiero que pienses un poco más allá de ti mismo, que pienses en mí y en tus padres también. Al principio me sentía culpable, pero ahora veo que divorciarme de ti es lo correcto. Eres realmente egoísta. En ese punto, me sentía como un completo idiota. De no ser porque mi madre me hizo mentir, habría puesto todos mis recursos en manos de esta mujer ruin. Suspiré y dije: está bien, ya que quieres divorciarte, divorciémonos. Mi esposa y mi suegra se miraron sorprendidas. No esperaban que se diera tan fácil. Lucía rápidamente dijo: entonces está bien, solo espero que no me odies. Si la enferma fuera yo, también habría tomado la misma decisión. Le pregunté: ¿de verdad todo lo que dijiste es sincero? Ella respondió: por supuesto que es sincero. Si hay una sola mentira, que me caiga un rayo del cielo. Sonreí con amargura y dije: está bien, entonces firmaré. Mi suegra se emocionó de inmediato. Me dio unas palmaditas en el hombro y dijo: sabía que no me equivoqué contigo. Eres un hombre responsable, con sentido del deber. Lucía fue rápidamente a buscar un bolígrafo. Me lo entregó con una cara repentinamente suave y afectuosa. Así es como deben hacerse las cosas. Nuestro amor fue tan apasionado en su momento, no dejemos que el final sea tan feo. Solté una risa fría, y luego taché el nombre de Lucía, que aparecía como la parte A en el contrato, y firmé el mío. La sonrisa de mi esposa se congeló poco a poco. Preguntó: ¿qué significa esto? La miré a la cara, y todos los recuerdos de estos años juntos pasaron por mi mente. La verdad, estaba dispuesto a darle una última oportunidad. Con sinceridad le dije: dices que tienes miedo de que te convierta en una carga. Pues bien, te devuelvo todo lo que legalmente te corresponde. Además, yo gano más que tú, así que hasta podrías decir que saliste ganando.
Luego tomé su mano suavemente y añadí, sabes que estoy enfermo, pero quiero vivir. Si me quedo con estos bienes, puedo venderlos en el futuro. Ya no serás una carga. Si alguna vez me amaste, al menos no me quites la esperanza de seguir viviendo. Sí. Esta era la última oportunidad que le daba. Si aceptaba, entonces sus palabras eran sinceras. Y yo había sido injusto al pensar mal de una buena persona. Si realmente era una buena persona, entonces yo también estaría dispuesto a darlo todo por salvarla. Pero por desgracia, Lucía no valoró esa oportunidad. Soltó mi mano con violencia y me gritó, antes de casarnos, dijiste que me darías una casa como garantía, y ahora que casi me quedo viuda, ¿quieres quitarme lo único que me pertenece? La miré, descontrolada, gritando. En ese momento, me sentí completamente devastado. Por fin, la verdad había salido a la luz. Cada una de sus palabras anteriores ahora sonaban como una mala broma. Mi suegra arrebató el acuerdo de divorcio y lo rompió en pedazos. Entre dientes, dijo furiosa, muy bien, entonces vamos a juicio. Quiero ver cuánto aguanta este enfermo terminal. Después, arrojó los pedazos del documento a mi cara y gritó con desprecio, cuando te hablé bien, no lo valoraste. Ahora te vas a enterar de lo que es el arrepentimiento. Desde hoy, me voy a quedar todos los días en tu casa vieja. Si se te ocurre ponerla en venta, te armo un escándalo que nadie querrá comprarla. Las observé fríamente. En medio de su furia irracional, Lucía sacó su teléfono, marcó un número y, muy tranquila, dijo, abogado, no llegamos a un acuerdo, vamos con la demanda. Así que no solo tenía preparado el acuerdo de divorcio, ya había contratado a un abogado. Ahora entendía por qué todo fue tan rápido. Contrató a un abogado especialista en divorcios. Sonreí con tristeza. Así que todo lo que dijiste antes fue una mentira. Qué patético que yo aún pensara que si tú estuvieras en mi lugar, yo haría hasta lo imposible por salvarte. De pronto, mi suegra soltó un comentario sarcástico y cruel. Uy, pobrecito, pues ojalá fuera mi hija la que estuviera enferma. No, qué lástima que va a vivir muchos años. Y tú ya estás condenado por el cáncer. Negué con la cabeza y dije, llegados a este punto, iniciemos ya el trámite de divorcio. Mi suegra gritó indignada. Ni siquiera hemos aclarado cómo se va a repartir el patrimonio. ¿Cómo que divorcio? Pero Lucía rápidamente le tiró del brazo y dijo, mamá, no pasa nada, aunque tengamos el certificado de divorcio. Igual podemos demandarlo por la repartición de bienes. Ella susurró unas palabras al oído de su madre. Después de escucharlas, mi suegra pareció comprenderlo todo y rápidamente le dijo a Lucía, bien, entonces ve rápido a tramitar el divorcio con él. Miré a Lucía con ese aire misterioso que tenía, pero en el fondo ya sabía lo que estaba pensando. De hecho, los dos estábamos pensando exactamente en lo mismo. Yo no iba a sacar el informe médico ahora para dejarla en evidencia. Solo los más tontos mostrarían la verdad en este momento, porque tanto ella como yo conocíamos bien cierta ley. La ley matrimonial de nuestro país establece con claridad que los esposos tienen el deber de cuidarse mutuamente. Ahora ella cree que estoy enfermo, y si no me ayuda, estaría cometiendo un delito. Del mismo modo, si yo no la ayudo a ella, también sería ilegal. Si en este momento mostrara el diagnóstico, Lucía no aceptaría el divorcio. ¿Y qué pasaría entonces? Con el criterio típico del tribunal, seguramente rechazarían mi solicitud de divorcio. El tribunal esperaría que yo fuera compasivo con mi esposa en un momento tan difícil, y me exigiría cumplir con la obligación de cuidarla. Con alta probabilidad, el divorcio sería denegado. Así que lo que Lucía y yo pensábamos era lo mismo, divorciarnos rápido para evadir la cláusula de obligación conyugal. Por eso entendí que solo un tonto mostraría el informe médico en este momento. Una vez que la otra parte se niegue al divorcio, estoy perdido, y tal como lo esperaba. Después de que solicitamos el divorcio en el registro civil, Lucía simplemente desapareció. No volvió a ponerse en contacto conmigo. Dedicó todo su tiempo a recolectar pruebas de los bienes y a hablar con abogados. Mi suegra también empezó a rondar todos los días por la casa vieja de mi familia, temerosa de que la vendiéramos. Solo sentí tristeza, con tal de preparar bien el juicio de divorcio y ganar. Lucía estaba tan ocupada que ni siquiera podía sacar tiempo para ir al hospital a recoger su propio informe médico. Durante ese tiempo, yo tampoco estuve quieto. Hice algo que no estuvo bien. Empecé a contactar abogados por todos lados, dejando que Lucía se enterara. Así ella pensó que yo también estaba preparando el juicio, lo cual la puso más ansiosa aún. Estaba tan enfocada en eso, que ni se acordaba de su revisión médica. Cada día estaba corriendo de un lado a otro. Finalmente, tras esta guerra de desgaste, el periodo de reflexión del divorcio llegó a su fin.
Por fin obtuvimos el certificado de divorcio. Lucía lo guardó, y con una sonrisa burlona dijo, ahora sí, a pelear por los bienes. Veremos si puedes aguantar el ritmo, a ver si no te mueres antes. Suspiré, y le entregué su informe médico. Al menos fuimos pareja. Tengo un regalo para ti. Ella se sorprendió un poco y preguntó, ¿qué es? Le respondí, ¿no fuimos los dos a hacernos un chequeo? Hablé con el hospital. Dijeron que estabas tan ocupada que no habías ido a recogerlo. Así que lo hice por ti. Lucía soltó una risa sarcástica. ¿Ahora te haces el que te preocupas por mí? ¿Esperas que me apiade y sea compasiva en el juicio? Pues olvídalo. Mi suegra, de pie junto a Lucía, añadió con tono venenoso, no le creas ni una palabra. Este tipo solo piensa en sí mismo. No te dejes engañar por un gesto de falsa amabilidad. El abogado ya nos dijo, no hay que tener miedo, ni echarse para atrás. Sonreí con tristeza y dije, por lo menos lean el informe primero. Lucía me lo arrebató de las manos y empezó a leer. A medida que avanzaba, su expresión comenzó a cambiar. Frunció el ceño con fuerza y dijo, ¿qué significa esto? Le dije, ¿ni siquiera puedes entender un informe médico? Ella, impaciente, contestó, ya estamos divorciados. No me hables con ese tono condescendiente y machista. Me da asco. Si tienes algo que decir, dilo ya. Y si vas a soltar una estupidez, hazlo de una vez. Mi suegra agregó, exacto, tú ya estás medio muerto. No vengas aquí a burlarte de nosotras por no tener estudios. Si tienes algo que decir, dilo ya. No tenemos tiempo para tus rodeos. Suspiré y dije, hace un mes te detectaron cáncer de estómago. Corrí a casa a convencer a mis padres de vender la vieja casa para salvarte. Pero mi madre me dijo que primero fingiera estar enfermo, para ponerte a prueba. Ambas se quedaron completamente paralizadas. Lucía, sin poder creerlo, volvió a mirar su informe médico. Nerviosa, dijo, eso no puede ser cierto. Estás inventando esto para torturarme. Me encogí de hombros. Si no me crees, ve a otro hospital y hazte una revisión. Pero creo que no vale la pena malgastar el poco dinero que tienes. Deberías usarlo con cabeza y enfocarte en lo importante. Lucía miraba el informe médico completamente perdida. Mi suegra se lo arrebató de las manos. Lo revisó de arriba a abajo, y su cuerpo empezó a temblar. Con voz agitada, exclamó, como que la enferma es mi hija. Le respondí con frialdad, este informe te lo regalo. Es lo último que haré por ti. Tú misma nunca fuiste a recogerlo. Perdiste un mes clave. La verdad, fuiste bastante tonta. Si no te hubieras obsesionado tanto con el dinero, si no te hubieras pasado los días corriendo entre abogados, tal vez habrías prestado un poco de atención a tu salud y no habrías perdido tanto tiempo. Dicho eso, me di la vuelta para irme. En ese momento, mi suegra rompió en un llanto desesperado. Lucía me agarró del brazo, temblando, y dijo, espera, no puedes irte. No quiero divorciarme. Corrió al mostrador y tiró el certificado de divorcio, diciéndole al funcionario, no nos divorciamos, ayúdenos a cancelar la solicitud. El funcionario respondió con resignación, ya les entregamos los documentos. ¿Cómo esperan cancelarlo ahora? ¿Dónde estuvieron durante el mes de periodo de reflexión? Lucía, desesperada, dijo, no podemos divorciarnos, me arrepiento, quiero casarme de nuevo, rápido. Yo le solté el brazo con calma y dije, aunque tú quieras casarte otra vez, yo no estoy de acuerdo. Además, fuiste tú quien pidió el divorcio. ¿Y ahora quieres volver como si nada? ¿Qué crees que es el matrimonio? ¿Un juego? Sus lágrimas brotaron de inmediato. Me agarró de la mano y llorando me dijo, ¿cómo puedes hacerme esto? ¿Sabías que estaba enferma? ¿Cómo pudiste divorciarte de mí sabiendo eso? La miré, sorprendido, y le dije, ¿quieres escucharte un segundo? Tú misma dijiste que si alguien está enfermo, lo correcto es divorciarse, para no arrastrar al otro el resto de su vida. Ella lloraba, diciendo, pero no es lo mismo. Estaba empezando a aplicar el doble rasero. Puse los ojos en blanco, la verdad. No entendía en qué se supone que era diferente. Volví a darme la vuelta para irme, pero ella me abrazó de nuevo por el brazo. Desesperada, no te puedes ir. Vámonos ahora mismo a sacar otro certificado de matrimonio. Nosotros dos nos amamos tanto. ¿Cómo puedes abandonarme justo en el peor momento de mi vida? Mi suegra, también desesperada, dijo, sí, mi hija te amó profundamente, y además, ¿quién dice que el cáncer no se puede curar? También hay probabilidades de recuperación. Solté una risa fría y le devolví sus propias palabras. ¿Con qué derecho debería apostar el resto de mi vida por una simple posibilidad contigo? Lucía, fuera de sí, gritó, si hoy te vas así como así, te juro que te demandamos. Vamos a pelear hasta el final. Me encogí de hombros.
completamente indiferente. No hay problema, demanden todo lo que quieran. Veamos cuántos años puedes estirar el juicio. Para cuando mueras, me tocará litigar con tus padres. Te lo ruego, no te vayas. Lucía, completamente rota, se arrodilló delante de mí, me tomó de las manos y me suplicó, con una mirada llena de tristeza: fui una tonta. Pero por todo lo que nos amamos alguna vez, no me abandones justo ahora, cuando más te necesito. La miré, y en su rostro tan compungido solo sentí una profunda repulsión. Le dije, cuando supe que estabas enferma, ya había hecho todo lo posible por salvarte. Fuiste tú y tu madre quienes dijeron que si uno se enferma, no debe arrastrar al otro. Hasta fuiste a casa de mis padres a hacerles un escándalo. No querías que vendieran su casa. ¿No era eso lo que ustedes querían? Lucía, entre lágrimas y con voz temblorosa, dijo, no es lo mismo. En ese momento era distinto. La miré fijamente y le dije con firmeza, te pido que cumplas tu palabra. Me lo dijiste muchas veces, que si eras tú la que enfermaba, jamás me arrastrarías contigo. No seas egoísta. Piensa también en mí. Mi suegra, desesperada, se puso frente a mí para bloquear mi paso. Me señaló con el dedo y gritó, eres un desalmado. Tu esposa tiene cáncer y tú la abandonas. No hay persona más ruin que tú en este mundo. Gritaba tan fuerte que parecía querer atraer la atención de los demás. Pero la verdad es que ya habíamos estado hablando tan alto que todos los presentes sabían lo que estaba pasando. Las miradas de la gente no reflejaban compasión. Más bien, había en sus ojos un toque de burla. Dije con frialdad, hazte a un lado. Un buen perro no se cruza en el camino. Mi suegra, completamente fuera de sí, levantó la mano con intención de abofetearme. La miré fríamente y le advertí, atrévete a pegarme con lo mal que están ahora de dinero. Si me tiras un golpe yo me tiro al suelo y hago un escándalo. A ver con qué plata vas a pagarme después. Ella me miró con los dientes apretados, pero al final bajó la mano. Con voz más suave, dijo, sí, fuimos nosotras las que nos equivocamos. ¿Acaso necesitas que me arrodille y te suplique para que te cases de nuevo con mi hija? Me quedé un instante en silencio, sorprendido, y luego dije, tal vez, lo pensaría. Apenas escuchó eso, mi suegra se arrodilló inmediatamente frente a mí. Empezó a darme cabezazos al suelo y a rogarme. Fue nuestra culpa, fuimos ignorantes. Te lo ruego, sálvala. En mi casa no tenemos dinero, y mi hija va a morir. Verla así me pareció casi cómico. Cuando terminó de arrodillarse, me miró con esperanza y preguntó, ¿ahora sí puedes casarte otra vez con mi hija? Y yo, con total seriedad, le respondí, lo he pensado bien, no me voy a casar de nuevo. La cara de mi suegra cambió por completo. Gritó furiosa, ¿cómo te atreves a jugar conmigo? Me encogí de hombros, sin ningún remordimiento. Desde el principio te lo dejé bien claro, dije que lo iba a considerar. Y ya lo he considerado. No quiero volver a casarme. ¿Acaso hay algún problema con eso? Si no estás conforme, adelante, pégame. El rostro de mi suegra se puso morado de la rabia, pero incluso así, no se atrevió a levantar la mano. Lucía, por su parte, ya estaba emocionalmente destrozada. Llorando me dijo, ¿de verdad tenías que hacernos esto a mí y a mi madre? Sabes que me voy a morir. Y aún así nos humillas de esta manera. Le respondí, yo solo te humillé. Pero tú, cuando pensaste que era yo quien iba a morir, tú y tu madre querían destruirme por completo. Ella, llorando, gritó, no es cierto, yo nunca quise hacerte daño. En ese momento solo pensé que, al menos, uno de los dos tenía que seguir adelante con su vida. Asentí con la cabeza y dije, estoy de acuerdo. Por eso ahora yo quiero seguir adelante con mi vida. Felicidades. Lograste convencerme y pensar que antes fui un idiota que quería salvarte. Mi suegra, fuera de sí, gritó. Tú sabías que mi hija tenía cáncer y no dijiste nada. Eso es un delito. Le respondí, ve a la comisaría si quieres. Ella misma no fue a recoger su informe médico. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Dicho eso, me di la vuelta y me fui, dejando a Lucía y a su madre completamente paralizadas. Pero el asunto no terminó ahí. Subestimé la desvergüenza de esta madre e hija. Al ver que yo me negaba rotundamente a volver, empezaron a hacer escándalo. Primero, fueron a llorar delante de mi casa y a hablar con los vecinos. Después, fueron directamente a mi lugar de trabajo con pancartas, acusándome de haber abandonado a una esposa con cáncer, intentando arruinar mi reputación. Mi empresa me llamó para hablar. Después de escuchar toda la historia, todos me mostraron su apoyo. Mi jefe incluso me buscó personalmente. Me dijo que me cambiaría de sede, que me fuera a una de nuestras oficinas en otra ciudad, y me aconsejó que vendiera la casa, para cortar por completo cualquier relación con esa gente.
Pensándolo bien, tenía razón. Esta madre e hija ya estaban completamente desquiciadas. Y si algún día Lucía aceptaba que no podía curarse y venía con un cuchillo para arrastrarme a la tumba con ella, ¿quién saldría perdiendo? Por suerte, mi empresa es leal. Me dieron un puesto en una oficina fuera de la ciudad y, de cara al público, dijeron que me habían despedido. Me fui con mis padres. Sin decirle a nadie la nueva dirección, puse en venta tanto la casa donde vivíamos como la antigua casa familiar. En situaciones como esta, lo mejor es alejarse lo más posible. No hay por qué enredarse con gente tan desequilibrada. Sin embargo, Lucía no renunció a su demanda, como todo proceso civil. El avance fue lento, y cuando por fin llegó el día de la audiencia, volví a verla. Estaba extremadamente delgada, sentada en el estrado. Lloraba mientras le decía al juez: él me abandonó cuando más lo necesitaba. Solo quiero que el tribunal me haga justicia, que se anule nuestro divorcio, o que al menos me den esa casa. Solo soy una pobre mujer que quiere seguir viviendo. Lloraba con fuerza, pero yo ya estaba preparado. Saqué las grabaciones de las cámaras de seguridad de mi casa y las presenté ante el tribunal. El juez, mientras veía las grabaciones, frunció el ceño y le preguntó a Lucía: el divorcio lo pediste tú voluntariamente, ¿cierto? ¿Cuándo pensabas que él estaba enfermo? Lucía, entre lágrimas, respondió: no es lo mismo. Él es hombre, gana más que yo. En ese momento pensé que, siendo yo solo una chica normal, no podría cuidarlo ni costear sus tratamientos, así que el divorcio era la mejor opción. El juez preguntó: entonces, ¿por qué ahora que eres tú la que está enferma, crees que él no tiene derecho a divorciarse? Lucía lloraba mientras decía: ya lo dije, él gana más, él debería cuidarme. Ya estoy prácticamente muriéndome, incluso si cometí errores. No merezco morir por eso. Solo soy una chica común. Cuando me enfrenté a algo tan grande, me asusté. Tomé una mala decisión. Le ruego al tribunal que me dé una oportunidad para enmendarlo. El juez respondió con frialdad: yo también soy una mujer, y no comparto tu forma de pensar. Finalmente, llegó la sentencia del tribunal. El juez determinó que la casa fue adquirida antes del matrimonio. Por lo tanto, Lucía no tenía derecho a reclamarla. En cuanto a los bienes obtenidos durante el matrimonio, fueron considerados propiedad conjunta, por lo que se dividieron en partes iguales. Pero, por razones humanitarias, el tribunal me ordenó pagarle 50,000 yuanes. Ya con eso se consideraba un fallo bastante generoso. Perder 50,000 era mucho mejor que perder la casa entera. Sin embargo, Lucía seguía insatisfecha. Llorando, dijo: no estoy de acuerdo, voy a apelar. ¿Qué se supone que voy a hacer con solo 50,000? Respondí con indiferencia: qué coincidencia, yo tampoco estoy de acuerdo. También voy a apelar. Mi suegra, exaltada, gritó: pero si ya te quedaste con la casa, ¿con qué derecho vas a apelar tú? Me encogí de hombros y le respondí: este plan me lo enseñaron ustedes dos, puedo apelar sin parar. Lo arrastraré hasta que tu hija muera, y cuando eso ocurra, ya no será una compensación humanitaria de 50,000, sino apenas unos cuantos miles para gastos funerarios. Mi suegra se quedó sin aliento, completamente atónita. Finalmente, gritó, fuera de sí: eres un maldito monstruo. ¿Soy un monstruo? La verdad, no lo creo. Hubo un tiempo en que yo habría dado todo por salvarla, pero cuando descubrí que no era mi esposa sino mi enemiga, entendí que, con un enemigo, no se puede ser blando. El juez me preguntó si deseaba formalizar la apelación. Solo sonreí y negué con la cabeza. Sabía que las apelaciones tienen un plazo legal, y con solo entregarla justo antes del límite, sería suficiente. Mi estrategia era clara: demorar. Exactamente como ellas habían planeado hacerlo conmigo desde el principio. Al final, Lucía no logró llegar viva a la siguiente audiencia. Su familia no tenía recursos, y entre los gastos del tratamiento y los del juicio, su enfermedad empeoró rápidamente. El día que murió, me enteré de la noticia, y no pude evitar suspirar. Después de todo, alguna vez nos amamos con una pasión intensa, pero jamás imaginé que, incluso amando con tanta fuerza, pudiera haber estado tan ciego. Solo quiero dar un consejo a todos los que estén leyendo esto: cuídense más a ustedes mismos. No se entreguen ciegamente, emocionándose solos por lo que dan, porque puede que la otra persona simplemente no valga la pena. Hay hombres que, por más que su esposa los ame, al final eligen a una chica más joven, y hay mujeres que, por más que su marido las trate bien, terminan poniéndole los cuernos. No estoy tratando de meterle miedo a nadie con el tema del matrimonio. Solo quiero advertirles que, cuando se entreguen por completo, al menos reserven una salida para ustedes mismos.